verdad que desperdicio no estudiar la carta a los romanos. Es un desperdicio. Si nosotros como cristianos, hermanos, por lo menos una vez en nuestra vida cristiana no estudiamos esta carta a los romanos, hermanos, estamos desperdiciando un tesoro. Toda la escritura lo hemos dicho y la palabra lo dice, ¿verdad? En 1 Timoteo, toda la escritura ¿qué es inspirada por Dios. ¿Es qué? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Ese es otro versículo, hermanos, que hay que agarrarlo y exprimirlo. Pero si nosotros entendiéramos realmente, hermanos, lo que dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe que hay gente que todavía en las iglesias, hermanos, se sienta y escuchar de que son justificados por medio de la gracia de Dios le suena algo raro, algo extraño? Y yo le comentaba a la pastora un día de estos, yo escucho un programa en una emisora cristiana donde la gente hace preguntas y uno asume que las preguntas que la gente hace ahí, amor, tal vez me ayuda un poquito con el sonido porque sueno como, no sé, como que estoy metida en un hueco. Y ahí hacen preguntas y uno asume que la mayoría de la gente que pregunta ahí, gracias, son cristianos. Y alguien le decía al pastor, ¿cómo es eso de que nosotros recibimos salvación solo por gracia? Imagínense, hermanos, todavía hay gente que está buscando la salvación por medio de las obras, o la salvación por medio de la ley, o la salvación por medio de la circuncisión. Todavía están, hermanos, como hace 2000 años, ¿verdad? Cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, porque los romanos, recordemos que los judíos cristianos en Roma, hermanos, a quienes va dirigida esta carta, tenían ese problema. Creían en la salvación en Jesús, sí, más obras, más ley, más circuncisión. Pero hermanos, la salvación solo viene por una vía. ¿Cuál es esa vía? Él lo declaró, yo soy, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es Jesús más obras, más circuncisión, más ley. Es solamente por Jesús. Y todavía a veces seguimos tratando de hacer obras, hermanos, examinémonos. Uy, no oré. Obras. No, yo no oro, hermanos, para que Dios no me castigue. Yo oro porque yo quiero tener comunión con Dios. Yo no escudriño la palabra porque si no Dios se enoja conmigo y me castiga. No, yo escudriño la palabra porque ahí veo reflejado el carácter de Dios y su plan para mí. ¿Me entienden cómo cambian las cosas, hermanos? Si yo como esposa, yo hago las cosas por obligación, ay, qué pereza. Tengo que levantarme, alistarle el desayuno a mi esposo, qué pereza. Qué pereza hacerle comida. Uno pierde como la motivación, ¿sí o no? Pero cuando usted lo hace por amor, porque yo a veces, yo no soy muy buena cocinera, ahí me la juego en ciertas cosillas. Pero un día, hermanos, me puse a preparar, vi una receta de arroz con pollo. Y por favor, hay hermanas que aquí cocinan el arroz con pollo delicioso, denme la receta porque yo no la logro llegar. Se la he pedido a mi mamá, se la he pedido a varias hermanas, pero verás que no logro llegar a la bendita receta del arroz con pollo. Y aunque es una receta como muy de todo el mundo, ¿verdad? A mí no me sale bien. Y un día vi una receta del arroz con pollo y digo, voy a hacerla a como dice ahí porque se ve muy rico el arroz con pollo. Hermanos, yo creo que en la vida nunca me había quedado un arroz con pollo tan feo. Y yo le dije, y ellos se lo comieron, bueno, ¿verdad? Porque ya que quedaba. Pero hermanos, vieras que a mí me dolió porque yo lo hice con amor. A mí me dolió, hermanos, créanme, te lo digo con toda la verdad que puede haber en mi ser. Yo lo hice, hermanos, lo preparé, lo seguía al pie de la letra porque yo quería que el bendito arroz con pollo me quedara bien. Entonces, hermanos, bueno, yo creo que
ellos vieron que por lo menos yo tuve una buena intención de hacerles el arroz con pollo y ahí se lo comieron por amor, ¿verdad? Por amor. ¿Ah? Keila dice que está rico, pero es que Keila come de todo, hermanos. Pero hermanos, yo no le llego. Ayer mami nos dio un arroz con pollo delicioso. Y ahí la hermana Idaira hace un arroz con pollo delicioso. Bueno, hay varias hermanas aquí que cocinan muy rico. Pero no le llego. Una vez le pregunté a una hermana y me dice, todo está en el caldo. Échele al caldo todo. Cebolla, échele apio. Y yo le echo de todo, hermanos. Y no me sale bien. Y me sale, hermanos, como pálido. No me sale de colorcito, ¿verdad? Entonces ahí por favor oren por mí para que el Señor me ayude. Pero hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas con amor, se ve. Y lo que hacemos nosotros para el Señor no es para que Dios me castigue, para que Dios no se enoje conmigo, gracias amor, sino porque le amamos, sinceramente le amamos, hermano. Y esta carta a los romanos para mí ha sido una bendición. Y qué rico, pastor, porque apenas vamos por el capítulo 5, todavía nos falta el 6. Pastor, bueno, yo le voy a pedir que me lo cambie, pero también deme el 7 y el 8. No, hermanos, qué rico. Vea, hermanos, métase a estudiar la palabra. Ya hemos visto el capítulo 5, del verso 1 al 11, lo estuvimos estudiando la semana pasada, las semanas anteriores. Pero esta semana, hermanos, vamos y yo quiero que usted abra su Biblia, si no la tiene abierta, vamos al capítulo 5 de Romanos, a partir del verso 12. Me dicen amén cuando lo tienen. Vamos a leer desde el verso 12 al verso 21, que es, hermanos, y le pido al Señor que me ayude en este tiempo que me queda a concluirlo para que terminemos, porque esta porción bíblica es deliciosa, es riquísima, hermanos, y es, bueno, toda una revelación para nuestras vidas. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 5, verso 12. Y dice así, lo leo para ustedes, pero usted sígueme con su mirada, por favor, ahí en su Biblia. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿cómo entró el pecado al mundo? Por un hombre. Y por el pecado que entró, la muerte. Hasta ahí vamos bien, ¿entendemos bien? ¿Verdad que sí? Ok. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, por cuanto todos pecaron. Bueno, vamos a ver eso, cómo es eso, cómo se come eso. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, ¿sí o no? Sí. Pero donde no hay ley, no hay culpa de pecado. Si no hay ley, ¿verdad? No obstante, dice Pablo, reinó la muerte. ¿Desde dónde? ¿Por dónde entró el pecado? ¿Cuál hombre? Adán. Ok, muy bien, muchachitos, muy bien. ¿Hasta dónde? Hasta Moisés. Hasta la ley. Aún en los que no pecaron, vea que vino la muerte desde Adán hasta Moisés, aún a los que no pecaron, eso sucedió aún a los que no pecaron, a la manera de la transgresión o del pecado de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Cristo, muy bien. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, ¿quién es aquel? No, porque si por la transgresión de aquel, ¿quién es aquel? Adán, muy bien. Uno, ok. ¿Murieron quiénes? Los muchos, ok. Por el pecado de Adán, por la transgresión de Adán, murieron los muchos. Abundaron mucho más para los muchos. ¿Qué? ¿Qué abundó? La gracia. Y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Cuál hombre? Está muy fácil, ¿verdad que sí? Ahora sí, ya lo entendimos. Ok. Y con el don, vea otra vez, Pablo menciona la palabra don. ¿Qué es don, hermanos?
Un regalo, ok, es un regalo. Ayer, antier Daris cumplió 1 año, hermanos. Y qué lindo, la veíamos abrir los regalitos, ¿verdad? Ella no sabe ni qué está abriendo, pero ella lo está abriendo, hermanos. Y ella ve las cosas y ella se pone contenta. Nosotros recibimos un regalo, hermanos. Yo no sé si usted se siente contento con ese regalo, pero bueno, es para que usted salte de su banca y glorifique al Señor. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Por qué causa vino el juicio? ¿Por un qué? Por un pecado. ¿El pecado de quién? Ok, muy bien. Para condenación. Pero el don vino a causa de ¿qué? Muchas, diga conmigo, muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación. Este versículo es clave. El pecado vino, hermanos, la condenación vino pero la justificación vino, ¿muchas qué? Muchos pecados. 18. Así que, como por la transgresión de uno, es decir, el pecado de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién? ¿Qué vino? La justificación de vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿cuál hombre? Dígalo, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Ajá. Así también por la obediencia de uno. ¿Quién? Cristo. Los muchos serán constituidos justos. Pero, verso 20, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, y ese versículo yo quiero que si usted tiene la Biblia, márquelo. Porque es un versículo, hermanos, que muchas veces la gente recita. Donde abundó el pecado, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y todavía hoy, hermanos, 1900 y resto de años después, todavía la gente sigue diciendo, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pequemos. Y Pablo tuvo ese mismo problema porque la gente no entendió, o no quiso entender, o le convenió no entender. Pero ese versículo es clave. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia, verso 21. Para que así como el pecado reinó por muerte, ¿cómo reinó el pecado? Por la muerte. Así también la gracia reine, ¿por qué? Por la justicia, para vida eterna, ¿mediante quién? ¿Les quedó claro? Bueno, entonces ya terminamos la lección, hermanos. Clarísimo, ¿sí o no? Ustedes lo habían entendido este versículo, hermanos. ¿Cuánto lo han leído? ¿Cuánto lo habían leído? ¿Verdad? Hay que, hermanos, por eso la palabra no hay que leerla. La palabra hay que escudriñarla. Porque si yo la leo, hermana Luisa, yo como que muchos, que mucho, que uno, que ¿cómo es eso? ¿Verdad? Porque esa era la forma de Pablo, ¿verdad? De escribir. Pero cuando ya yo me siento, hermanos, y yo le pongo a ese uno nombre, Adán, y a ese otro le pongo nombre, Jesús, yo voy entendiendo, hermanos, esta porción bíblica. Pero sin embargo, nos falta más que entender. Y yo quiero, hermanos, iniciar esta mañana, después de esta lectura, con algo que me encontré con referencia y que nos va a ayudar un poco a entender esta porción bíblica de Adán y Cristo, estos dos hombres. Porque al final, hermanos, de esta enseñanza, usted va a tener que definir en cuál equipo está. O está en el equipo de Adán, o está en el equipo de Jesucristo. Y eso es algo que usted hoy tiene que decidir. Si no lo ha decidido, si ya usted tiene el bando, ¿verdad? Hoy en la tarde creo que juegan 2 equipos, ¿verdad? Muy fuertes del país. Y la gente, ¿verdad? Se
se hincha con las cosas del fútbol. Pero hoy, hermanos, tenemos una decisión. Hoy se juega algo muchísimo más importante que lo que se puede jugar en una cancha de fútbol. Y es pecado y muerte o vida y justificación y salvación. Amén. El 15 de agosto del año 1940 comenzó la mayor campaña aérea durante la Segunda Guerra Mundial. Usted ni yo habíamos nacido, yo creo que la mayoría no habíamos nacido en 1940. Alemania atacó las Islas Británicas con unos 1,000 bombarderos y con unos 700 cazas o aviones de caza, ¿verdad? Así se llaman estos. Alemania estaba atacando a Inglaterra, tratando de ganar el control del Canal de la Mancha, que era un lugar muy importante en esa área y por la cual se lo estaban peleando. Los aviones alemanes doblaban en número a los británicos. Los aviones alemanes doblaban en número a los aviones británicos. Al día siguiente, el 16 de agosto, Winston Churchill, no sé si alguno de ustedes ha escuchado de Winston Churchill, fue un primer ministro inglés muy conocido, estaba en la sala de control, donde había una mesa enorme. Yo quiero que usted imagine esa mesa enorme, una mesa enorme, que representaba el campo de batalla, y encima de la mesa, hermanos, colocaron piezas que representaban los aviones alemanes. Entonces ellos estaban en un lugar, había una mesa y en esa mesa pusieron algo que representaba, piezas que representaban los aviones alemanes. Y en un panel con bombillas mostraban la ubicación de los aviones británicos de la Fuerza Real Aérea. Como se conoce, la RAF, que es la Fuerza Real Británica. Ahora, una bombilla apagada en esa mesa, una bombilla apagada indicaba que ese avión estaba en tierra todavía esperando entrar en combate. Una bombilla encendida, hermanos, representaba o indicaba que el avión ya estaba en el aire. Entonces, una bombilla apagada, un avión en tierra. Una bombilla encendida, un avión dispuesto a combatir. De repente, hermanos, todas las bombillas del panel se encendieron. ¿Qué quería decir eso? Todos los aviones estaban dispuestos a atacar, indicando que todos los aviones de la Fuerza Real Aérea estaban en acción. Y después de un tiempo y de mucha tensión, porque estamos hablando de una guerra muy fuerte en 1940, los alemanes, hermanos, se vieron obligados a retroceder y regresaron al continente al continente los aviones británicos, es decir, regresaron victoriosos. Habían detenido los aviones ingleses, hermanos, a los aviones alemanes. Y fue en ese momento importante y determinante para el futuro de la guerra y para el futuro de toda Europa. Y cuenta la historia, hermanos, que este hombre, Winston Churchill, salió de la sala de control muy emocionado. Habían ganado la guerra. Se sentó en el carro junto al secretario del gabinete de guerra y en ese momento mencionó, y usted puede buscarlo en internet, una frase célebre de Winston Churchill. Y es la siguiente: nunca antes en el ámbito del conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos. Se la vuelvo a repetir. Nunca antes en el ámbito del conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si no hubiera sido por esos pilotos, hermanos, la guerra hubiera sido terrible y Alemania pudiera haber ganado. Y ya sabemos qué pasa con Alemania, ¿verdad? Es derrotada, se unen los aliados, Estados Unidos y demás, y derrotan después a Alemania, ¿verdad? Que estaba gobernada por un
por un dictador. Y yo quiero que usted recuerde esa frase, hermanos. Nunca antes, en el ámbito del conflicto humano, tantos le debieron tanto a tan pocos. Y haciendo referencia a esta historia de Adán y Cristo, hermanos, o a estos versículos, nunca en la historia universal tantos le hemos debido tanto a uno solo. Nunca, hermanos, en el ámbito universal tantos le debimos tanto a uno solo. Y yo ahora quiero entrar, hermanos, como dicen, a materia. Porque en realidad, hermanos, en resumen, para que ustedes entiendan todo el contexto, yo creo que ya lo entendieron. Aquí Pablo le está hablando a los judíos cristianos que estaban en Roma, hermanos. Y Pablo habla acerca de dos hombres. Dos hombres que son importantísimos, hermanos, para la historia humana. Uno es Adán y el otro es Cristo. Y ambos tienen similitudes, pero también ambos tienen grandes diferencias. Si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se originó el pecado? ¿A dónde se originó? No. ¿A dónde se originó el pecado? ¿Ah? No. En el cielo, hermanos. En el cielo. En el corazón de dice la palabra que era un día estaba viendo, hermanos, hay una serie que se llama Génesis y la empezamos a ver ahí en el tele. Hermanos, y salía, ¿verdad?, un actor representando a Satanás en el cielo, ¿verdad? Vean, hermanos, consiguieron de verdad que un digno representante, porque era un hombre, hermanos, con una belleza física. Y lo que le mostraron fue la cara, no le mostraron el cuerpo. O sea, lo que logramos ver fue era hermoso, hermanos. Dice la palabra que Satanás, ¿cómo era? Precioso, era hermoso, ¿verdad? Era el líder de la alabanza y la adoración en el cielo. Ahí, hermanos, en el corazón de, ¿cómo se llamaba? De Luzbel se originó el pecado. Y entonces, ¿qué dijo él? Yo quiero ser como Dios. ¿Por qué? Porque si a Dios lo adoran y yo soy el líder de alabanza de aquí, ¿por qué no me van a adorar a mí? Y ahí ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Dios lo desechó y desechó con él a miles de ángeles que después, posteriormente, se convirtieron. Ahí se originó el pecado. Pero a la tierra, ¿por dónde entró el pecado? Porque recordemos, hermanos, si usted lee Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, dice la palabra en el principio, verso 1, ¿qué? ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Y entonces ahí empieza, ¿verdad?, el escritor de Génesis, Moisés, a contarnos cómo Dios empieza a crear todo lo que vemos, ¿verdad? Creó los árboles, creó los animales del mar, los animales del aire, bueno, todo. Y él decía, y lo lindo, váyase y estudie capítulo 1, dice, y cuando Dios creó todo eso, dijo que era bueno. En el principio, cuando Dios creó todo eso, ¿cómo era? Bueno. Y crea al hombre, ¿y qué dice? Bueno en gran manera. Ahora sí, Dios estaba complacido en lo que él había creado. Y hasta ese punto, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, todo estaba perfecto. Adán había sido un ser creado en inocencia, no había pecado en él, hermanos.
Pero cuando yo usted lee el capítulo 3 de Génesis, hermanos, es ahí donde podemos decir que la historia cobró otro rumbo. Y dice el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ahora sí ya entendimos, ¿verdad? ¿Por dónde entró el pecado? Porque en el mundo no había pecado, hermanos. Era bueno en gran manera. Diga conmigo, bueno en gran manera. Por uno entró el pecado. Aquí Pablo, hermanos, no nos está hablando, hermanos, de que él considera la vida de Adán y Eva como hechos históricos verdaderos, no como alegorías, no como ejemplos, porque hay gente, hermanos, todavía en esta tierra que creen que no, que Adán y Eva eran seres, no sé, no existieron nunca, sino que alguien los inventó. Ahora hasta hay una creencia, y hasta en los cristianos he oído como que preguntan de una tal Lilith, algo así, Lilith, que fue una mujer que primero estuvo que Eva, unos enredos, hermanos, que la gente ya no sabe ni qué inventar. Pero aquí Pablo, hermanos, nos está dando a entender, hermanos, y está considerando que Génesis capítulo 3 es totalmente cierto, históricamente cierto. Según Pablo, y también Jesús lo menciona en Mateo 19, 4 al 6, Adán y Eva fueron personas reales, y lo que hicieron en el huerto del Edén, en el capítulo 3, hermanos, hasta nuestros días tiene un efecto. Yo no sé hace cuántos miles de años sucedió eso. No me puse a averiguar hace cuánto se estima más o menos que sucedió este hecho histórico de Adán y Eva en la tierra, hermanos, pero son miles de años. Y aún después, hermanos, de ese terrible día, hermanos, hoy usted y yo estamos viviendo las consecuencias, este mundo está viviendo las consecuencias de lo que sucedió en el capítulo 3 de Génesis. Es importante entender que la historia de Adán y Eva no es un pasaje para ser aceptado o rechazado, o como lo decía ahora, alegorizado, sino, hermanos, que como lo dice Pablo aquí, es una verdad. No podemos quitar, hermanos, que Adán y Eva vivieron, fueron reales, y que por Adán entró el pecado al mundo. Dice Bruce, un escritor, para Pablo, Adán era más que un individuo histórico, el primer hombre. También lo era también su nombre, que en hebreo Adán significa humanidad. Es decir, se considera que toda la humanidad existió primero en Adán. ¿Todos descendemos de dónde? Yo no le puedo decir quién es mi tatarabuelito, pero yo sí sé que yo vengo de quién, de Adán y Eva, hermanos. Así el pecado entró en el mundo por un hombre. Pablo no prueba esto, hermanos, simplemente lo acepta como una verdad. Y leas el capítulo 3 de Génesis, donde entra, hermanos, el pecado a través de Adán. Significativamente, hermanos, Adán es responsable de la caída de la raza humana, no Eva. Porque cuando usted va a leer el capítulo 3 de Génesis, usted va a decir, pero qué raro, ¿cómo que por Adán entró el pecado? No. ¿Quién pecó primero? ¿Ah? Eva. Pero aquí no vamos a ponernos en machismo ni en feminismos, hermanos, porque como lo dice, y vamos a 1 de Timoteo capítulo 2, verso 14, Pablo nos lo dice ahí, el pecado no entró por Eva, hermanos, el pecado entró por Adán. Y les voy a decir por qué. Dice, ¿ya lo tenemos? 1 de Timoteo 2:14. ¿Amén? ¿No amén? Ok. Y Adán, ¿qué fue?
dígalo conmigo, no fue engañado. Lo dice ahí, ¿no? Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Transgresión. Vea, les voy a dar un consejo. Y es algo que mi hija siempre me dice, mamá, tiene que decirlo y a mí se me olvida. Cuando usted no entiende alguna palabra, yo ahorita le digo transgresión, ¿qué significa? Pero si usted no entiende alguna palabra o si hay versículos, y eso el pastor no lo ha enseñado, si hay versículos que a veces son difíciles de comprender, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, pastora? ¿Ah? ¿Ah? No, bueno, eso, pero también hay algo que se llaman versiones de la Biblia. Y a mí me gusta, hermanos, mucho la versión traducción viviente o lenguaje actual, porque esas versiones nos ayudan a entender. Por ejemplo, se lo voy a leer, este mismo versículo que acabamos de leer en la nueva traducción viviente. Dice así: ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. La transgresión, podemos decir que significa pecado. Una transgresión es un pecado, es transgredir algo, es quebrantar algo que me dieron, una orden, desobedecer a una orden que me dieron. ¿Ok? Entonces, consejo, porque a veces, hermanos, como lo he dicho, sacamos conclusiones de versículos y a veces si nosotros no los estudiamos con otras versiones, no los entendemos, ¿verdad? Por ahí creo que un día la hermana Luisa me mencionaba algo de poner las manos con ligereza, ¿verdad? Entonces, a veces si nosotros no escudriñamos la palabra, o la vemos, o si no la entiendo, porque a todos nos pasa, si no la entiendo, puedo irme a otras versiones y ver otra cosa muy importante. No puedo tomar versículos al aire, ¿ya? Tengo que buscar el qué, Jessica, el contexto de la palabra, ¿verdad? Si yo leo un versículo así al aire, hermanos, pueden haber una y mil cosas que yo le pueda, ¿verdad? Ver, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, yo necesito escudriñar la palabra en otras versiones y ver el contexto de la palabra. ¿Por qué lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Verdad? Todo eso es muy importante para poder entender, ¿verdad? Es como eso que la gente dice, es que el justo por la fe vivirá. Entonces no voy a trabajar, yo voy a vivir por fe. ¿Es eso correcto? No, eso no es lo que está diciendo el versículo. Y eso era algo que la gente usaba mucho y todavía ahora hay gente que dice, no, yo voy a vivir por fe, no voy a trabajar. Imagínate, Anita, nos apuntamos, Anita, estamos descontextualizando la palabra. Entonces, por eso es importante ver el contexto, estudiarlo. Y esta forma, hermanos, pastor y hermanos, que estamos escudriñando la palabra es verso a verso, es expositivo, eso nos ayuda todavía más a entender la palabra. Hay otras maneras de predicar, como lo hacemos en otros momentos, pero esta es una manera expositiva, es verso a verso. Estamos viendo verso a verso y eso nos ayuda. Es decir, entonces, el pecado no entra por Eva, porque Eva no fue engañada, porque Eva fue engañada, mientras que Adán no fue engañado. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 2, verso 17, donde Dios le dice a Adán, Dios le prometió a Adán que el día que de ese árbol comiere, ¿qué? Ciertamente morirás. Adán sabía lo que le iba a pasar si comía de ese árbol. Eva no. Eva fue engañada, hermanos. Por eso el pecado entra ¿por quién? Por Adán. Porque podemos decirlo así, Adán hizo lo que le dio la gana. Dios le había dado un mandamiento claro y explícito y Adán dijo, como dicen los pachucos, porta a mí. Ajá. Y lo comió. Entonces, ¿por quién entra el pecado? Por Adán. ¿Ya entendieron? Ok. Entonces no le echen la culpa a Eva. No, pobrecita Eva. No.
Eva fue engañada, Adán no, Adán lo sabía. Él sabía, hermanos, que le iba a suceder. El principio de la muerte fue introducido en el mundo cuando Adán pecó. Y hermanos, este principio de pecado ha reinado en la tierra desde entonces y hasta nuestros días. ¿Y cómo puedo decir yo eso, hermana y hermano? Porque cada tumba, vaya a cada cementerio, y esas tumbas, hermanos, están declarándonos, hermanos, de que es una realidad. Son evidencia muda de la propagación y el reinado desde el pecado del tiempo de Adán. Porque por el pecado entró también, ¿qué? La muerte. Y como el pecado entró por un hombre, hermanos, dice así la muerte pasó a quienes, todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y usted dice, pero ¿cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? No, yo no había nacido en el tiempo de Adán. ¿Ah? No, pero si yo ni existía. ¿Cómo? El pecado entra por Adán y ¿por qué yo? ¿Cómo que todos los hombres pecaron? Bueno, hermanos, en estos estudios no tratamos de meternos mucho en gramática e idiomas, pero en el griego, hermanos, la palabra pecaron nos habla, es un verbo que está en pasado. Es decir, al ser Adán representante de la humanidad, peca, y con el pecado de Adán, hermanos, todos nacemos, hermanos, pecadores. Y luego vamos a ver por qué sucede esto. Y hermanos, y estas cosas, esto lo vamos a representar hasta en cosas que nosotros mismos hemos vivido. Pero después les voy a explicar. Ya que el pecado y la muerte están conectados, podemos saber que todos los hombres son pecadores debido a que todos estamos propensos a la muerte. Si ninguno de nosotros hubiera pecado, hermanos, ¿qué pasaría? Porque la paga del pecado es muerte. Ajá. Pero ¿qué pasa con nosotros? Todos morimos, ¿sí o no? ¿Alguno de aquí no va a morir? Bueno, no lo sabemos, pero todos dicen que cada día nos acercamos a caminar a la muerte. Decía un pastor, usted puede hacer ejercicio, pero se va a morir. Usted puede comer muy bien, pero se va a morir. No es que no haga ejercicio y no es que no coma bien, pero se va a morir, hermanos. La gente, vean, hermanos, todos los países y los ministerios de salud de cada país, si se acuerdan con la pandemia, la mortalidad, hermanos, le puedo decir que desde Adán en el capítulo 3 de Génesis, la mortalidad del ser humano es un 100%. Así es fácil, ¿verdad? A veces, vamos a reducir la mortalidad. Vean, hermanos, todos en algún momento, grandes, chiquiticos, bebés, recién nacidos, de 50, 60, 70, 900 años, vamos a morir. Porque por el pecado, hermanos, de un hombre entró, ¿qué? La muerte. Esto, hermanos, a veces podría... espérenme un momentito, ahora sí, ya, perdón, me estoy adelantando. Y así como la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, hermanos, eso quiere decir que el pecado y la muerte están conectados. Podemos saber que todos los hombres son pecadores debido a que todos estamos propensos a la muerte. Un hombre sin pecado no está sujeto a la muerte, pero ya que cada persona está sujeta a la muerte, aún el bebé más pequeño, demuestra, hermanos, que toda la humanidad pecó en Adán. Y hermanos, muchas veces hay gente muy individualista, ¿verdad? Piensa muy individualista. Esto suena extraño a nuestros oídos individualistas, pero Pablo, hermanos, claramente enseña que todos, ¿quiénes? ¿Todos qué? Pecaron. ¿En quién? En Adán. Adán es el padre común de todas las personas en la tierra. Cada
humano que ha vivido está en la composición genética de Adán. Por lo tanto, toda la humanidad, hermanos, realmente pecó. ¿En quién? En Adán. Puede que no nos guste el hecho de que somos hechos pecadores por la obra de un hombre. Alguno podría decir, pero ¿por qué yo voy a ser llamado pecador? ¿O por qué yo estoy viviendo bajo el pecado, un pecado que yo no cometí? Podríamos pensarlo, ¿verdad? Hay gente que ha pensado, no sé si algún momento lo ha pensado, ay, si yo hubiera sido Eva, yo no caigo en ese pecado. ¿Ah? No sé, ¿alguno lo ha pensado? No, bueno, qué dicha. Pero hay gente que tiene pensamientos así. Si yo hubiera sido Adán, no hubiera pecado. ¿Ustedes creen que no hubieran pecado? Podemos protestar y decir, quiero pararme por mis propios pies y no ser hecho un pecador por la obra de otro hombre. Pero hermano, le voy a decir algo. Y hay una bendición. Es que, vea, hermanos, los planes de Dios para el ser humano, hermanos, no son, oh, mira, qué torta, Adán cayó, pecó, ¿y ahora qué hago? Dios sabía que Adán iba a pecar. Y entonces empieza la gente a filosofar, ¿y por qué Dios no lo impidió? Empieza la gente a cuestionar a Dios y a querer decirle a Dios cómo hacer las cosas. Como a veces nosotros somos. Dios, tienes que convertir a mi familia de esta manera y en este tiempo. O Dios, tienes que cumplir esto que yo estoy pidiendo, y no aceptamos un no por respuesta. ¿Verdad? A veces somos así, hermanos, y no deberíamos de ser así. A Dios no lo tomó por sorpresa, hermanos, el pecado de Adán. Pero ¿sabe qué es bueno? Que por el pecado de Adán todos hubiéramos pecado. Y yo después le voy a decir por qué eso fue bueno. Yo podría protestar y decir, no, yo no quiero ser denominado pecador por la obra de otro hombre. Sin embargo, les pregunto, ¿es justo ser justificado por la obra de otro hombre? Pregunto, ¿me bajaron muy temprano? ¿O es muy tarde? ¿Es justo ser justificado por la obra de otro hombre? Yo podría decir, no es justo que me denominen pecador por el pecado de otro hombre, pero entonces sería justo que yo sea denominada justa por la justicia de otro hombre. Pastora, la veo como una risilla así como. Hermanos, ve como Dios no se saca los planes así, voy a ver qué invento. No, hermanos, bendito Dios que por el pecado de Adán nosotros, hermanos, fuimos pecadores. Porque si no, cada uno de nosotros, hermanos, tendríamos que justificarnos con nuestras propias justicias. No, yo sé que a algunos no les ha caído el 20. No les ha caído. No, sí. Sí, claro. Claro que sí. Ahora lo vamos a ver más adelante. Si nosotros hechos pecadores por Adán, entonces no es justo el ser hechos justos por Jesús. Si el pecado de uno, y esas, hermanos, son similitudes entre Adán y Jesús, por el pecado de uno somos pecadores, por la justicia de uno somos justificados, hermano. A ver, ¿cuál de ustedes se puede justificar con sus propias justicias? Dígame, levante la mano. Nadie, hermano. Todos los hombres, hermanos, somos pecadores. Pero, hermanos, ¿sabe? Un pecador y una pecadora, ¿sabe qué tienen cuando se casan? ¿O qué tienen? Un pecadorcito. Todos nacemos en pecado, ¿sí o no?
y no es el pecado original. Es el pecado que se originó ¿en quién? En Adán. Y si, vea esa chiquita, ¿verdad? Ustedes la ven, ¿verdad? Qué linda, ¿verdad? Qué tierna. ¿Sabe que esa niña, hermanos, va a llegar un momento, a una edad donde ella tiene que reconocer que es pecadora y que necesita un Salvador? Hermanos, porque sí, nosotros fuimos hechos pecadores por Adán. Y no, pastor, no me va a dar tiempo, ahí no sé, algún día terminaré. Somos hechos pecadores por Adán, pero también somos pecadores por nuestra propia voluntad, hermanos. ¿O acaso aquí nadie ha pecado? Levánteme la mano, ¿quién no ha pecado? Todos pecamos, hermanos. Vea, uno ve una criaturita de esa. Vean, hermanos, a uno le hace gracia verlos, ¿verdad? Marilyn, tan chiquititos y todo. Pero, hermanos, ella quiere algo y si no se lo dan, ¿qué hace? ¿Ah? Ya, vea, cuando ella ya frunce el ceño, ya sabemos que Daris está molesta. ¿Quién le enseñó eso? Va a llegar un momento, hermanos, obviamente ella ahorita está actuando en inocencia, ¿verdad? No tiene no tiene desarrollado ¿verdad? El conocimiento del bien y el mal, pero va a llegar un momento, hermanos. Por eso hay que corregirlos desde que están chiquiticos. ¿Ah? Hay que corregirlos. Corrige al niño. ¿Ah? ¿Verdad? Y hay papás que le hacen gracia. ¿Verdad? Mami es una que ella dice, no señora, y vea cómo se pone, hermano. Ella quiere hacer algo y le dicen que no, y cómo se pone. ¿Ah? Así sabe que somos nosotros. ¿Ah? Así somos nosotros. Sí somos así, hermanos. Y luego vamos a ver por qué Pablo habla de la ley y todo esto, pero vamos a ver si me da tiempo. Bueno, vamos a ver si el pastor me da permiso. ¿De hoy en qué? ¿De 8? ¿Me da permiso? Bueno, gracias. Gracias, pastor. ¿Qué dice el Salmo 51:5? ¿Qué dice el Salmo 51:5? Abran su Biblia. El bebé más pequeño en el mundo, hermanos, o el bebé que nace más pequeño es un pecador sujeto a muerte. Por eso yo le puedo decir que es un pecador. Y David entendió esto cuando él escribió el Salmo 51:1. ¿Qué dice el Salmo 51:1? 51:5, perdón. Ajá. David entendió, hermanos, que por el pecado de Adán, ¿cómo había sido él concebido? El pecado, hermanos, y vea, por favor, estudien la palabra para que no salgan con una, ¿verdad? Yo no sé, ¿se acuerdan en la escuela que a veces uno salía con alguna tontera, ¿verdad? Digo, hay maestros que seguro cuando califican exámenes se ríen, ¿verdad? De las tonteras que pone la gente. Un día alguien preguntaba, ¿qué es que la mamá de David lo concibió en adulterio, hermano? Por eso es que David decía eso, que David no era hijo de Isaí. ¿Dónde saca la gente esas cosas, hermano? Porque David escribe eso en ese salmo. Dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No estudia la palabra para que no salga con semejantes barrabasadas. Nosotros también podemos saber que hemos nacido pecadores por otras razones. Primero, hermanos, ¿cuán egoísta y enojado puede ser un bebé? ¿Ah? ¿Sí o no? La hermana Luisa que tiene bebé, ¿verdad? Uno los ve, hermanos, las actitudes. Usted dice, ¿dónde sacan eso? Bueno, porque todos nacemos, ¿qué? Pecadores. Pensemos, hermanos, en cómo nunca tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser malos. Ellos aprenden solos. Yo no sé si usted
se acuerda cuando usted estaba chiquitillo? Hay gente que es tan buena que nunca hicieron esas cosas y bien por ellos. Pero yo no sé si usted en algún momento chiquitillo venía y agarró algo que su mamá dejó en la refri o en algún lugar y usted se lo come y dice a su mamá, y usted estaba chiquitillo y dice a su mamá, alguien vio tal cosa, y uno, ¿Mm? ¿Por qué sucede eso, hermanos? Porque ya nacemos con esa simiente pecaminosa. Porque como dice Pablo, todos pecamos. ¿En quién? En Adán. Pero esta no es la idea central de lo que Pablo quiere predicarnos aquí. Pero sí necesitamos entenderlo. Porque hay gente, hermanos, que no se cree pecadora. Dicen que un día un pastor hizo un llamado y una señora pasó. Era un llamado a recibir a Cristo y el pastor hizo la oración. Y dice que él cerró los ojos y él empezó, Señor Jesucristo, perdóname, soy pecador, me arrepiento de mis pecados. Y dice que él viene y abre los ojos porque nunca oyó a la señora repetir la oración. Y entonces él le dice a la señora, porque usted no está repitiendo la oración, usted quiere recibir en su corazón. Sí, yo lo quiero recibir, pero ¿por qué no repite la oración? Dice, porque yo no soy pecadora. ¿Cómo que usted no es pecadora? No, yo no soy pecadora. Yo no he adulterado. Yo no he robado. Entonces el pastor con amor y misericordia le explicó. Pero hermanos, tal vez ninguno de ustedes aquí ha robado o ha adulterado, pero por lo menos hemos mentido. Y el que dice que no ha mentido, ¿sabe qué es? ¿Hemos pecado o no hemos pecado? Ya casi termino. Verso 13. Ya vimos cómo entró el pecado al mundo, ¿verdad que sí? ¿Por dónde entró? Por un hombre. ¿Quién? Y por el pecado que entró, la muerte. ¿Y entonces qué pasó? La muerte pasó ¿a quiénes? Porque todos. No, creo que mejor lo dejo aquí, ¿verdad? Sí. Léase en su casa el verso 13 y 14, porque es que si empiezo aquí, lo que viene es muy interesante y me duro como 3 horas y media. Pero dice el verso 13, vamos a leerlo para que. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, Pablo, ¿verdad? Tenía unas. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Sí, es cierto, ¿sí o no? Porque la gente moría. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Cómo es eso, pastora? Bueno, véngalo a otra semana, el domingo, hermanos, y congréguese y sigamos en el estudio. Amén. Pastor, le voy a pedir que me dé 5 minutos. No, dice el pastor, voy a desobedecerle. Continuamos la otra semana. Vean, hermanos, voy a hacer algo. Yo voy a hacer algo. Y yo no lo he hablado con los pastores, pero en la mañana me desperté y yo meditaba en el Señor, meditaba en lo que tenía que predicar y yo le decía, Señor, ayúdame, porque estas enseñanzas no son fáciles y uno quiere que lleguen lo mejor posible a cada persona. Yo quiero que usted se ponga en pie. Yo quiero que el pastor y la pastora pasen aquí adelante. Oye,